Lección número 2. Nuestraesperanza.cl. Para el 8 de abril de 2017. Una herencia incorruptible. Sábado 1 de abril. Para memorizar. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Cuando estudiamos la Biblia, especialmente al enfocarnos en un libro o incluso una sección de él, algunas preguntas deben ser respondidas de ser posible. Primero, sería bueno saber cuál era el público al que estaba dirigido el libro. Segundo, y quizá más importante aún, sería bueno saber cuál fue el motivo preciso para escribir. ¿Cuál era el problema específico, si lo había, que el autor deseaba abordar? Como sabemos, gran parte del Nuevo Testamento fue escrito como epístolas o cartas, y las personas generalmente escriben cartas a fin de transmitir mensajes específicos a los destinatarios. En otras palabras, al leer las epístolas de Pedro, sería bueno conocer lo mejor posible el contexto histórico de sus cartas, qué estaba diciendo y por qué. Y por supuesto, lo más importante de todo, ¿qué mensaje podemos nosotros, a quienes bajo inspiración también fueron escritas, obtener de sus cartas? Y tal como pronto lo veremos, aún en los primeros versículos, Pedro tiene mucha verdad importante que revelar para nosotros hoy, siglos después de haber escrito. Domingo 2 de abril. A los expatriados. Si se te entregara una hoja de papel que comenzara diciendo: «Apreciado Señor», sabrías que estás leyendo una carta, y supondrías que la carta proviene de alguien con quien probablemente no tienes mucha confianza. Así como las cartas modernas tienen una forma estandarizada de introducción, también la tenían las cartas antiguas. La primera epístola de Pedro comienza como lo haría cualquier carta antigua. Identifica al autor y a aquellos a quienes fue enviada. Escucha Primera de Pedro capítulo 1, verso 1. ¿Qué podemos aprender en este único versículo que nos puede proveer un poco de contexto? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro claramente se identifica a sí mismo. Su nombre es la primera palabra de la carta. Sin embargo, inmediatamente se define a sí mismo como, comillas, apóstol de Jesucristo, cierre de comillas. De esa manera, al igual que lo hacía Pablo a menudo, Gálatas capítulo 1, verso 1, Romanos capítulo 1, verso 1, Efesios capítulo 1, verso 1, Pedro inmediatamente establece sus, comillas, credenciales, enfatizando su llamamiento divino. Él era un, comillas, apóstol, que es, comillas, alguien enviado, y aquel que lo envió fue el Señor Jesucristo. Pedro identifica una región a la que estaba dirigida su carta: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas son todas regiones del Asia Menor, equivalentes a grandes rasgos con la región de la Turquía moderna al este del Bósforo. Existe debate en cuanto a si Pedro se dirigía mayormente a creyentes judíos o gentiles. Los términos que Pedro utilizó en Primera de Pedro capítulo 1, verso 1, comillas, expatriados, cierre de comillas dispersión, cierre de comillas, diáspora, son términos que naturalmente se referían a los judíos que vivían fuera de Tierra Santa en el primer siglo de nuestra era. Las palabras, comilla, elegidos y santificación en Primera de Pedro capítulo 1, verso 2 pueden aplicarse a judíos y a cristianos por igual. Al describir a aquellos que están fuera de la comunidad como, comillas, gentiles, Primera de Pedro capítulo 2, verso 12,
capítulo 4, verso 3, Pedro también destaca el carácter judío de sus destinatarios. Algunos comentadores argumentan en respuesta que lo que Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1 verso 18 y capítulo 4 verso 3 se aplicaría más apropiadamente a conversos gentiles al cristianismo que a los conversos judíos. Después de todo, ¿habría escrito Pedro realmente a los judíos acerca de, comillas, vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres? ¿O habría dicho Pedro a lectores judíos, comillas, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías? Cierre de comillas, 1 de Pedro capítulo 4 verso 3. Sin embargo, lo más importante no es cuál era el público destinatario, sino más bien qué dice el mensaje. Lunes 3 de abril. Elegidos. Escucha 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. ¿Qué más nos dice esto acerca de aquellos a quienes Pedro había estado escribiendo? ¿Cómo los llama? Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ya sea que estuviera escribiendo específicamente a creyentes judíos o gentiles, Pedro estaba seguro de una cosa: eran, comillas, elegidos según la presencia de Dios Padre. Cierre de comillas, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Aquí, sin embargo, debemos ser cuidadosos. Esto no significa que Dios predestinó a algunas personas para que sean salvas y otras para que se pierdan, y que por suerte aquellos a quienes estaba escribiendo Pedro se hallaban casualmente entre el grupo de los elegidos por Dios para la salvación, mientras que otros fueron elegidos por Dios para que se pierdan. Eso no es lo que enseña la Biblia. Escucha 1 de Timoteo capítulo 2 verso 4, 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, Juan capítulo 3 verso 16 y Ezequiel capítulo 33 verso 11. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender lo que quiso decir Pedro cuando llamó, comillas, elegidos a estas personas? 1 de Timoteo capítulo 2 verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan capítulo 3 verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ezequiel capítulo 33 verso 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? La Escritura deja en claro que era el plan de Dios que todos fueran salvos, un plan instituido en su favor aún antes de la creación de la tierra, comillas, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, cierre de comillas, Efesios capítulo 1 verso 4, comillas todos, cierre de comillas, son, comillas, elegidos, cierre de comillas, en el sentido de que el propósito original era que todos sean salvos y que nadie se pierda. Dios predestinó a toda la humanidad para la vida eterna. Esto significa que el plan de salvación es adecuado para que todos sean incluidos en la expiación, aun cuando no todos aceptan lo que esa expiación les ofrece.
El conocimiento previo de Dios de los elegidos simplemente significa que conoce de antemano cuál será su elección libre con respecto a la salvación. Este conocimiento previo de ninguna manera fuerza su elección, así como el hecho de que una madre sepa de antemano que su hijo elegirá pastel de chocolate en vez de arvejas, tampoco implica que su conocimiento previo vaya a forzar la decisión de su hijo. ¿Qué seguridad puedes obtener de la verdad esperanzadora de que Dios te ha elegido para ser salvo? Martes 4 de abril. Temas centrales. Escucha 1 de Pedro capítulo 1 versos 3 al 12. ¿Cuál es el mensaje central de Pedro en estos versículos? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En su salutación a sus lectores, en 1 de Pedro capítulo 1 versos 1 y 2, Pedro ya ha mencionado al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 1 de Pedro capítulo 1 verso 2. Los tres miembros de la deidad conforman la temática de 1 de Pedro capítulo 1 versos 3 al 12. El Padre y el Hijo son el tema de 1 de Pedro capítulo 1 versos 3 al 9 y el Espíritu Santo tiene prominencia en 1 de Pedro capítulo 1 versos 10 al 12. Al escribir acerca del Padre y del Hijo y de la obra del Espíritu Santo, Pedro introduce muchos de los temas a los que volverá más adelante. Pedro comienza diciendo que los cristianos han nacido de nuevo. 1 de Pedro capítulo 1 verso 3. Ver también Juan capítulo 3 verso 7. Su vida entera ha sido transformada por la resurrección de Jesús y la herencia extraordinaria que espera a los cristianos en el cielo. 1 de Pedro capítulo 1 versos 3 y 4. Aquí, como en tantos otros lugares del Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús es clave para la esperanza cristiana. Esta esperanza provee a los cristianos de una razón para regocijarse, a pesar del hecho de que muchos de los destinatarios de 1 de Pedro estuvieran sufriendo. Este sufrimiento prueba y refina su fe, así como el fuego prueba y refina el oro. Aun cuando los lectores de Pedro no vieron a Jesús durante su ministerio terrenal, lo aman y creen en él. Y el resultado de su fe en él es la salvación y la promesa de, comillas, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro capítulo 1 verso 4. Pedro también les hace saber que los profetas de la antigüedad habían profetizado, comillas, de la gracia destinada a vosotros, cierre de comillas, Primera de Pedro capítulo 1 verso 10. Los profetas del Antiguo Testamento, comillas, inquirieron diligentemente e indagaron, cierre de comillas, Primera de Pedro capítulo 1 verso 10, acerca de la salvación que estas personas ahora experimentaban en Jesús. Al sufrir persecución por causa de su fe, Pedro señala que forman parte de un conflicto mucho más amplio entre el bien y el mal. En última instancia, está intentando ayudarlos a mantenerse fieles a la verdad, incluso en medio de las pruebas. Primera de Pedro capítulo 1 verso 4 dice que hay una herencia, comillas, reservada en los cielos, comilla, para ti. Piensa en eso en un nivel personal. Hay un lugar específico reservado en el cielo solo para ti, en forma personal. Entonces, ¿cómo deberías responder en forma personal a esta maravillosa promesa? Miércoles 5 de abril. Vivir la vida de la salvación. Escucha Primera de Pedro capítulo 1 versos 13 al 21. Según este pasaje, ¿qué debería motivar el comportamiento cristiano? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La expresión, por tanto, que da inicio en Primera de Pedro capítulo 1 verso 13, muestra que lo que Pedro está por decir se desprende naturalmente de lo que acaba de decir. Como vimos en el estudio de ayer, Pedro acababa de hablar acerca de la gracia de Dios y de la esperanza que los cristianos tienen en Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versos 3 al 12. Como resultado de esta gracia y esperanza, Pedro insta a sus lectores, comillas, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, cierre de comillas, Primera de Pedro capítulo 1 verso 13, es decir, como una respuesta a la salvación que tiene en Jesús, deben preparar sus mentes a fin de permanecer firmes y ser fieles. Primera de Pedro capítulo 1 verso 13. Escucha Primera de Pedro capítulo 1 verso 13. ¿Qué significa esperar por completo en la gracia revelada en Jesús? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sin duda, Pedro les dice que su esperanza descansa únicamente en Jesús, pero luego enfatiza que se espera cierto nivel de comportamiento en los cristianos como una consecuencia de su salvación. Señala tres de los grandes motivadores que se hallan detrás del comportamiento cristiano: el carácter de Dios, Primera de Pedro capítulo 1 versos 15 y 16, el juicio venidero, Primera de Pedro capítulo 1 verso 17,
y el costo de la redención. Primera de Pedro capítulo 1, versos 17 al 21. Lo primero que debe motivar el comportamiento cristiano es el carácter de Dios. Este carácter puede ser resumido de esta manera: Dios es santo. Pedro cita Levítico capítulo 11 versos 44 y 45 cuando dice, comillas, «Sed santos porque yo soy santo», cierre de comillas. Primera de Pedro capítulo 1 verso 16. Por lo tanto, aquellos que siguen a Jesús deben también ser santos. Primera de Pedro capítulo 1 versos 15 al 17. Una segunda motivación para el comportamiento cristiano se halla en el conocimiento de que Dios, que es santo, juzgará a todos imparcialmente según la obra de cada uno. Primera de Pedro capítulo 1 verso 17. Una tercera motivación surge de la gran verdad de que los cristianos han sido redimidos. Esto significa que han sido comprados por precio, un precio muy alto, la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 19. Pedro enfatiza que la muerte de Jesús no fue un accidente de la historia, sino algo establecido antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 20. ¿Qué te motiva a ser cristiano? ¿Qué responderías y por qué si alguien te preguntara, comillas, ¿por qué eres cristiano? Trae tu respuesta el sábado a la clase. Jueves 6 de abril. Ámense los unos a los otros. A continuación, Pedro conduce a los cristianos a la expresión última de lo que es vivir una vida santa y fiel. Escucha Primera de Pedro capítulo 1 versos 22 al 25. ¿Qué punto crucial está planteando aquí acerca de lo que significa ser cristiano? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El punto de partida de Pedro es que los cristianos ya han sido purificados, comilla, habiendo purificado vuestras almas, cierre de comillas, y están viviendo en obediencia a la verdad. Primera de Pedro capítulo 1 verso 22. El verbo comillas purificar o comillas limpiar está relacionado estrechamente con las palabras santo y santidad que se retrotraen a lo que Pedro escribió unos pocos versículos antes. Primera de Pedro capítulo 1 verso 15. Por su entrega a Jesús y por medio de su bautismo. Comparar con Primera de Pedro capítulo 3 versos 21 y 22, los cristianos se han purificado al colocarse aparte para Dios y lo hacen obedeciendo a la verdad. Este cambio en su vida tiene la consecuencia natural de que ahora se hallan en una relación cercana con otros que comparten una cosmovisión similar. Estas relaciones son tan estrechas que Pedro utiliza el lenguaje de la familia para describirlos. Los cristianos han de actuar por amor de hermano y hermana. La palabra griega utilizada en Primera de Pedro capítulo 1 verso 22, cuando habla acerca del comillas amor fraternal, Filadelfia, significa literalmente amor de hermano, hermana, cierre de comillas. Es el amor en que las familias se tienen el uno por el otro. Hay varias palabras diferentes en griego que se traducen como comillas amor, filia, amistad, eros, el amor pasional entre esposo y esposa, ágape, un amor puro que busca el bien de los demás. La palabra que Pedro utiliza cuando escribe comillas, amaos unos a otros entrañablemente, cierre de comillas,
Primera de Pedro capítulo 1 verso 22 está ligada a ágape, que generalmente significa el amor puro que busca el bien de los demás. Ciertamente, por eso añadió la frase, comillas, de corazón puro. Primera de Pedro capítulo 1 verso 22. La clase de corazón que se obtiene de ser, comillas, renacidos. Primera de Pedro capítulo 1 verso 23. Ver también Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Ver también Primera de Pedro capítulo 1 verso 3, en la incorruptible palabra de Dios. Esta clase de amor proviene únicamente de Dios. No es lo que manifestará un corazón egoísta, centrado en sí mismo y contumaz, que seguramente es la razón por la cual Pedro pone tanto énfasis en ser puros y en la, comillas, obediencia a la verdad. Primera de Pedro capítulo 1 verso 22. La verdad no es simplemente algo que se cree, es algo que se debe vivir. ¿Cómo podemos aprender a tener más amor? ¿Qué decisiones debemos tomar a fin de poder manifestar la clase de amor que proviene de un, comillas, corazón puro? Viernes 7 de abril. Para estudiar y meditar, lee, comillas, la perfecta obediencia mediante Cristo, comillas, y Cristo el camino de la vida. En Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 438 a la 441 y 428 a la 432. Es increíble cuán rico y profundo es este primer capítulo de Pedro y cuánto terreno cubre. Pedro comienza su epístola con una meditación sobre el carácter de la deidad, introduciendo al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre ha provisto un Salvador en su Hijo Jesucristo y somos elegidos en Él para santificación y obediencia. Llegamos a amar a Jesús y en Él nos regocijamos con gozo exaltado, porque por medio de su muerte y su resurrección tenemos la promesa de una, comillas, herencia incorruptible en el cielo. Aún en medio de tribulaciones, entonces podemos regocijarnos en la salvación que se nos ofrece en Cristo. Las, comillas, cartas de Pedro fueron el medio de despertar el ánimo y fortalecer la fe de los que soportaban pruebas y aflicciones y de estimular a las buenas obras a los que, atravesando por diversas tentaciones, estaban en peligro de perder su confianza en Dios. Hechos de los Apóstoles, página 412. A su vez, el Espíritu Santo obró por medio de los profetas para bosquejar los días en que Pedro y sus lectores vivían. Como consecuencia, los cristianos deberían vivir vidas santas, llenas de obediencia a la verdad, en comunidades que se caracterizan por la clase de amor que proviene de un, comillas, corazón puro. Preguntas para dialogar. 1. En clase, repasen las respuestas a la pregunta al final del estudio del día miércoles. ¿Qué nos motiva a ser cristianos? ¿Qué tienen en común sus respuestas? ¿En qué se diferencian? 2. Dos veces en este primer capítulo, Primera de Pedro capítulo 1 versos 3 y 21, Pedro mencionó la resurrección de Jesús. ¿Qué tiene la resurrección para ser tan crucial para nuestra fe? 3. Pedro habló acerca de una, comillas, herencia incorruptible. Ver también Daniel capítulo 7 verso 18. ¿Qué significa eso? Piensa en todas las cosas en este mundo y en esta vida que se desvanecen o que pueden ser destruidas instantáneamente. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán maravillosa es realmente nuestra herencia prometida? 4. ¿De qué manera puede crecer nuestra fe en medio de tribulaciones? Es decir, ¿qué decisiones podemos tomar que nos ayudarán a aprender de las cosas que sufrimos?